Hola chicos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a la segunda clase de Introducción a la T. Voy a hablar en el día de hoy, recuerden que me llamo Juan Manuel, sobre el capítulo 2 del libro de Introducción al Acompañamiento Terapéutico. Voy a hacer foco en la función del acompañante terapéutico y después voy a hablar de la amistad, la familia y el AT. ¿Qué es lo importante del capítulo 2 del libro de Sergio? Lo importante es entender que el acompañamiento terapéutico tiene que ver con establecer un vínculo con un paciente a través de un encuadre. ¿Qué es un encuadre? Son un conjunto de normas que un acompañante terapéutico tiene que respetar. Días, horarios y honorarios. Y también implica entender que el acompañante terapéutico no es un amigo, sino que uno tiene que hacer foco en relación a un paciente, un tratamiento y tratar de lograr la reinserción social de ese paciente. Además, es sumamente importante entender que la función de la T no se puede construir antes. Siempre se construye una vez que conocimos al paciente y en función de una estrategia de trabajo, tal como les dije. Es en función del caso por caso. Hay dos tipos de concepciones del acompañamiento terapéutico, que esto lo tienen en el archivo que les subí que dice punteo teórico introducción a la T, donde tenemos el AT según la psiquiatría y el AT según el psicoanálisis. El AT, según la psiquiatría, plantea que siempre hay un saber previo. Yo me junto con alguien, me informa sobre el caso y voy a saber cómo intervenir en esa situación. Al paciente se lo toma como objeto. Y siempre las funciones del AT se establecen de antemano. No me importa cuándo conozco al paciente. Lo importante es tener los datos antes para poder trabajar después con ese paciente. Y el AT según el psicoanálisis, que siempre hay que trabajar con esta mirada, con la mirada del acompañante terapéutico según el psicoanálisis, según el caso por caso, la singularidad, y ahí no hay un saber previo, sino que las funciones nuestras como acompañantes terapéuticos se van a desplegar en función de la problemática del paciente. Cuando hablamos de las 8 funciones del acompañante terapéutico, nos vamos a basar claramente en 8 verbos. Estas 8 funciones de la T que se plantean en el libro de Sergio de Introducción a la T son contener al paciente, brindarse como modelo de identificación, prestar el yo como auxiliar, desarrollar la capacidad creativa del paciente, brindar información sobre la comprensión global del paciente, representar al terapeuta y actuar como agente resocializador por un lado y como agente catalizador por el otro. Las vuelvo a enumerar. Primera función, contener al paciente. Segunda función, brindarse como modelo de identificación. Tercera función, prestar el yo. Cuarta función, desarrollar la capacidad creativa del paciente. Quinta función, brindar información sobre la comprensión global del paciente, es decir, recabar datos sobre su cotidianeidad. Representar al terapeuta. Actuar tanto como agente resocializador como agente catalizador. Esas son la séptima y octava función respectivamente. ¿Cuáles son las características de esto? Cuando uno habla de contener al paciente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que uno tiene que ser el sostén frente a la angustia, la ansiedad, los miedos. Esa es la primera función desde Susana Curás. La segunda es brindarse como modelo de identificación. Yo le muestro al paciente cómo hay que pagar, cómo hay que comer, cómo hay que hacer las cosas, y en función de eso, en la vida cotidiana, el paciente tiene que repetir eso. Tercer lugar, prestar el yo. Yo sería como acompañante terapéutico el auxiliar del paciente, darle soporte a las cosas que no puede hacer. En cuarto lugar, tiene que ver con desarrollar la capacidad creativa del paciente, dice Susana Curás. ¿Qué pasa? Yo tengo que tratar de sacar lo mejor del paciente, es decir, relevar el potencial y lo mejor que se pueda. Brindar información sobre la comprensión global del paciente, como ya les dije, recabar datos. En sexto lugar, representar al terapeuta, hacer como un poco la mano derecha y ampliar la acción, y actuar como agente resocializador. Si hay algún paciente que tiene algún problema, tratar de paliar lo perdido, dice Susana Curás. En séptimo lugar, tratar de resocializar. Eso después vamos a ver que no se puede hacer. Y en octavo lugar, como agente catalizador. ¿Agente catalizador de qué? De las relaciones familiares. Tener que generar una intermediación para poder relacionarnos en función de los vínculos. Solucionar los problemas familiares, básicamente. Función de la T, es muy importante entender que no todas las funciones están correctamente planteadas según Susana Curás.
sino que todo lo contrario. Pulici y Rossi son dos psicólogos que vienen a criticar esta función de la T. La palabra contener es ambigua, dicen Pulici y Rossi para la primera función. ¿Por qué? Porque en realidad hay que buscar la solución, no hay que contener. La contención es justamente dosificar algo, tratar de retener. Y en realidad la crítica que hacen Pulici y Rossi, ¿cuál es? Hay que ver el caso por caso. En segundo lugar, brindarse como modelo de identificación. La crítica, el acompañante terapéutico no tiene que ser modelo de nada, nosotros no somos ejemplo de nada. Hay que ver cómo el paciente lo puede hacer a su ritmo, de qué manera o en qué situación. Tercer lugar, prestar el yo, hacer las cosas que el paciente no puede hacer. No hay que permitir que el paciente se identifique con nosotros, sino que hay que ver cómo paulatinamente el paciente hace lo que puede de la manera que le sale a su tiempo y a su ritmo. 4. Desarrollar la capacidad creativa del paciente. Está bien desarrollar la capacidad creativa del paciente, sin embargo, hay que comprender que no hay que forzar al paciente, ¿sí? Porque puede ser intrusivo o contraproducente. Ahí viene el problema. Quinto lugar, brindar información sobre la cotidianidad del paciente. Acuérdense que nosotros, acompañantes terapéuticos, trabajamos en relación a una estrategia, a una táctica que está subordinada a una cuestión de trabajo en equipo. Siempre lo particular del paciente va a estar determinado en función de lo que nos diga el profesional qué es lo que hay que hacer. 6. Representar al terapeuta. Acá tampoco hay que hacer eso, ¿por qué? Porque en realidad uno no va a interpretar, uno no es el psicólogo del paciente, es el acompañante. Entonces yo no tengo que realizar una interpretación que puede ser perjudicial. 7. Agente resocializador. Siempre este acompañante va a estar ubicado en un lugar imposible. Si se piensa en el paliar lo perdido. Yo no le voy a devolver un recurso de salud a la persona, sino que lo que va a pasar, ¿qué es? Lograr paulatinamente, pasito a pasito, suave, suavecito, ir recuperando todo lo que el paciente pueda dentro de las limitaciones que tenga en función del cuadro, en función de cómo esté. Ya vamos a ver más adelante que en una psicosis el paciente, si tiene un broto, le pasa algo, no va a poder volver al estado anterior. Y en octavo lugar, como agente catalizador. Siempre va a descomprimir, amortiguar las relaciones familiares. Eso dice Susana Curás. Todo lo que pase con la problemática familiar se va a remitir al equipo de trabajo, no se va a remitir a resolver cuestiones familiares, se va a remitir a respetar el encuadre y hablar con el equipo tratante. Si uno tiene que pensar en el acompañamiento terapéutico, tiene que pensar en el ser AT. ¿Qué implica ser acompañante terapéutico hoy? Estar con otro, ser testigo de su sufrimiento, escuchar, ayudar, asistir con el hacer, generar un vínculo, generar confianza y continuidad, trabajar en el ámbito cotidiano, reorganizar distintas situaciones, sea laborales, personales, desde levantarse de la cama, bañarse, desayunar, salir a comprar algo, respetar siempre los tiempos y los recursos del paciente, chicos, eso es muy importante. Conocer por qué sufre o de lo que padece, estimular las capacidades, desarrollar a su vez los nuevos recursos y mediar entre la familia y el paciente, pero no querer resolver los problemas familiares. Siempre somos un dispositivo flexible trabajando con pacientes. Espero que hasta acá me sigan. Ahora vamos a trabajar con los 4 momentos de la T. Inicio de la relación, mayor aceptación del vínculo, consolidación del vínculo y finalización de la T. 1. Inicio de la relación. Siempre va a haber cierta desconfianza o cierta sospecha o cierto rechazo al acompañante terapéutico por ser alguien nuevo. En segundo lugar, va a haber una mayor aceptación. Va a haber una cercanía. El AT y el paciente van a tener una relación más accesible. Se empieza a trabajar con lógica, pero también con sensibilidad para entender que es un trabajo, pero que también trabajamos con personas. En tercer lugar, la consolidación del vínculo. ¿Qué va a pasar? Tanto el acompañante como el paciente van a compartir más que un contrato de trabajo. El vínculo se tiene que afianzar. Va a haber un compromiso recíproco y una frecuencia del vínculo en relación a los roles. Y después, el fin de la T, que cualquier cierre de un acompañamiento terapéutico puede tener 2 salidas. Puede ser planificada o gradual, o puede ser abrupta. Si fue planificada, se le comunicó al paciente con tiempo, se hizo una devolución, no hubo ningún tipo de problema y se le fue avisando con tiempo qué es lo que iba a estar pasando. Ahora bien, si es abrupta, al paciente no se le avisa, se los corre del equipo, siempre puede haber algún tipo de inconveniente. No se da tiempo para explicar, para hacer una evolución, para hacer un cierre. Es más común que pase lo abrupto que lo gradual. Por ende, tienen que tratar de hacer
todo tipo de separación en una T respetuosa de la mejor manera posible, para que el paciente pueda elaborar el duelo. Hasta acá el capítulo 2, espero que se haya entendido. Estamos respetando el cronograma por el momento. ¿Qué es lo importante también de esta unidad 2? Es el capítulo 4, que es el de la amistad, la familia y el acompañamiento terapéutico. Lo que les voy a pedir es que lean el capítulo 1 y el capítulo 2, vean todas las dudas que tienen, y sobre la base de eso, la semana que viene vamos a hablar del capítulo 4, que es la amistad, la familia y el AT. Traten de buscar las frases de Roland Broca y de Aristóteles, y quiero que les quede claro algo. La amistad en un acompañamiento terapéutico es una ilusión. Ya vamos a ver por qué. Nosotros como AT no somos amigos del paciente, sino que trabajamos para poder generar lazos sociales. Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase. Lean el capítulo 1 y 2, según el cronograma del libro, o lean la clase 1 y 2, y lean lo que subí a la plataforma sobre la amistad, la familia y el acompañamiento terapéutico, que lo vamos a trabajar la semana que viene. Muchas gracias. Cualquier duda tiene la plataforma. Buena semana.